Muy bienvenidos a nuestro estudio de hoy, titulado Los dos testigos. Abramos nuestras Biblias en Apocalipsis, el capítulo 11. Apocalipsis, el capítulo 11, es el primero de 3 capítulos seguidos que detallan un importante periodo, los 1260 años o la Edad Oscura. Apocalipsis 11 nos cuenta cómo Satanás casi suprimió la palabra de Dios durante ese periodo. Por otro lado, Apocalipsis 12 nos cuenta cómo Satanás atacó al Mesías y atacó a la iglesia cristiana durante ese periodo. Y Apocalipsis 13 nos habla de la herida mortal sobre la bestia que surge del mar al finalizar los 1260 años. Apocalipsis 11 es la continuación de la visión de Apocalipsis 10. Los dos capítulos se deben considerar como parte de una sola visión. Apocalipsis 11 inicia recordando que tenemos una escena del santuario. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 10 y 11 son parte de una misma visión. Por eso, Apocalipsis 11 inicia recordando que el santuario representa todo lo que Dios ha hecho y todo lo que Dios hará por la raza humana. Aquí vemos una representación de la obra de Cristo como juez. Esto nos recuerda Apocalipsis 11, el inicio del juicio, el inicio de la obra de juicio. Debemos recordar que en el santuario del Antiguo Testamento habían dos ceremoniales muy importantes, el Tamid y el Kipur. El Tamid, que era el continuo sacrificio que se hacía todos los días, mañana y tarde, y el Kipur, que se hacía una vez al año para purificar los pecados del santuario. Entonces Apocalipsis 11 nos está mostrando que el Tamid profético está finalizando y va a iniciar el Kipur, va a iniciar la purificación, la obra de purificación de Cristo en el santuario celestial. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 11, versos 1 y 2. Dice así: Entonces me fue dado una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Ellos hollarán la santa ciudad 42 meses. ¿Qué es lo que tenemos acá? Debemos recordar que Apocalipsis 10:11 termina con un desafío que se le hace a la iglesia remanente de volver a predicar la profecía, de volver a predicar, obviamente no el mismo mensaje, sino la profecía corregida, la profecía cabalmente entendida. ¿Y qué tenían que predicar? Bueno, el inicio del juicio investigador. Esa nueva comprensión es la que aparece ahora bajo el símbolo de un proceso de medición, de evaluación. ¿Y qué es lo que se va a evaluar? El templo, el altar y los que adoran en él. Hay una medida de origen divino. Ahora, ¿qué se debía medir? Lo que se debía medir era la condición espiritual del templo, el altar y los adoradores. Escuchen lo que Elena de White dice acerca de esto. En El conflicto de los siglos, página 368, ella dice: la santificación expuesta en las Sagradas Escrituras abarca todo el ser, espíritu, alma y cuerpo. En tiempos del Antiguo Testamento, toda ofrenda que se traía a Dios era cuidadosamente examinada. Si se descubría un defecto cualquiera en el animal presentado, se lo rechazaba, pues Dios había mandado que sus ofrendas fuesen sin mancha. Así también se pide a los cristianos
que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios. Lo que nos está diciendo la profecía es que iniciaría un proceso de juicio sobre quienes profesaron ser cristianos cuando estuvieron en vida, para definir ante las mentes santas quienes participarán en la primera resurrección especial y general de justos. Esto en ocasión de la segunda venida de Cristo, y que este mismo juicio se dará sobre los vivos, pero de esto no tenemos aún fecha revelada. Por tal razón, Dios desea encontrarnos sin mancha, Dios desea encontrarnos sin defecto, y esto solo se puede lograr si al morir la persona fue cubierta con los méritos de Cristo. Lo que significa que los acontecimientos del capítulo 10 ocurren antes que el juicio investigador inicie. Veamos el orden cronológico que nos presenta los capítulos 10 y 11 de Apocalipsis. Primero, se le pide a Juan tomar y comer el librito. Segundo, comer ese librito produciría gozo, pero también amargura. Tercero, después de esa amargura, deberían seguir profetizando. Ahí cierra el capítulo 10, pero empieza el 11. Y en el verso 11 se da la otra orden, que es la de medir el santuario y los que adoran en él. Lo que significa que el juicio inicia después del chasco y sobre los muertos que tendrán parte en la primera resurrección de los justos. Todo esto para que todos los seres fieles a Dios sepan quiénes participarán en la primera resurrección. Dios ya lo sabe, pero sus ángeles fieles y seres de los mundos no caídos aún no lo saben. Del verso número 1 tenemos que dice, mide el templo. Obviamente no se refiere al templo de Jerusalén porque yacía en ruinas desde el año 70. O sea, vean que a partir de 1844 para atrás, más o menos unos 1774 años, el templo había sido destruido. Entonces Cristo había anticipado la destrucción del templo, esto en Mateo 24, verso 1 al 3. Por lo tanto, no es una referencia al templo de Jerusalén. Por esa razón, cuando Juan escribe el libro de Apocalipsis a finales del primer siglo, ya habían pasado unas décadas desde que el templo había sido destruido. Por tal razón, cuando a Juan se le dice, mide el templo, no se está refiriendo al templo de Jerusalén. Debe entonces referirse al templo celestial, a la obra de Cristo como sumo sacerdote, donde además de interceder y abogar, sería juez. Eso también nos lo recuerda Daniel capítulo 7, versos 10 y 13. Estos versículos dicen que el gran juicio se estaría desarrollando cuando Jesús se presente ante el Padre, porque habla del anciano de días que se sienta, los libros son abiertos y entonces viene el Hijo del Hombre. Pero esa venida no es la segunda venida, sino es la llegada de Cristo ante el Padre como sumo sacerdote. Esto nos recuerda que el juicio es un proceso de por lo menos 3 etapas finales. Tenemos la etapa conocida como juicio investigador, que es desde 1844 hasta el cierre de la gracia. Por eso es que un día iniciará el juicio sobre los vivos y esto producirá el sellamiento o la marcación. Durante el juicio investigador serán juzgados los muertos justos, así lo dice Apocalipsis 11:18, y serán juzgados un día los vivos justos e injustos del tiempo del fin. De esto no tenemos fecha revelada. Seguidamente tenemos la parte conocida como juicio milenial, o juicio comprobativo, donde los muertos injustos de todos los tiempos serán juzgados. O sea, los redimidos que lleguen al cielo con Cristo tendrán la oportunidad de comprobar por qué los que se quedaron, por qué los que no resucitaron, ¿verdad? Y tenemos la etapa conocida como juicio final o juicio ejecutivo, donde Dios ejecuta la sentencia, realiza la sentencia. Entonces los impíos serán resucitados, dice Apocalipsis 20,
Los impíos de todos los tiempos son resucitados para recibir su justo castigo. Hablemos de estos aspectos: medición, juicio y entrega, que es lo que nos hablan los versos 1 y 2. ¿Qué es lo que se mide? Se mide el templo, el altar y los adoradores. El templo y el altar son sinónimos de la obra de Jesús. Jesús muere en el altar y se presenta en el templo, lleva su sangre al templo. O sea, aquí tenemos una referencia al ministerio en el santuario celestial de Jesús como juez. Y tenemos a los adoradores, que son, en primer lugar, los muertos justos, que serán medidos. Y tenemos, en segundo lugar, los vivos justos, que también serán medidos. Y seguidamente, pues los vivos injustos también serán medidos o juzgados. Lo que no será medido, ¿qué es lo que nos dice el verso 2? Que no será medido, pero será entregado. Es la santa ciudad. Esto es un símbolo al pueblo de Dios entregado al martirio, a la persecución, a la humillación por 1260 años. Cada caso está siendo presentado en revista delante de Dios. Y todas las acciones registradas en los libros del cielo están siendo revisadas. Todo lo que en vida está ahorita siendo registrado. No es que el muerto es llevado al cielo para ser juzgado, no. Los muertos están en la tumba. Son los registros de la vida de ellos los que están siendo analizados en el cielo. Estos adoradores mencionados en el verso 2 serían judíos espirituales, porque se espera que los judíos sean los que lleguen a adorar al templo. Esto sería una referencia entonces al pueblo de Dios. Básicamente estamos hablando que todos los que han muerto desde Adán hasta 1844 están siendo juzgados. Y también todos los que han muerto de 1844 para acá también serán juzgados. Por eso esto es una referencia a los cristianos. Bien dice 1 de Pedro 4:17 que el juicio debe empezar por la casa, o sea, por lo que componen a la iglesia, al pueblo de Dios. Ahora, hablando de la santa ciudad, esto se refiere al pueblo de Dios. Este sería pisoteado, perseguido y martirizado durante 42 meses, o sea, 1260 años, o tiempo y la mitad de un tiempo. Estas tres medidas de tiempo es el mismo periodo profético. Por eso este periodo es una referencia a la obra de Satanás. Debemos recordar que Satanás trabajó bajo un poder político religioso que oprimió las conciencias, la libertad y la religión de toda Europa. En esta ilustración que se ve acá, vemos el marcado contraste entre Cristo y el líder político religioso de ese tiempo. Vean que los pintores están pintando en un lado a Jesús entrando con humildes vestiduras en un burrito, y tenemos al otro lado que están pintando a un papa con sus ropas reales y todos sus lujos. Entonces la gente decía en ese tiempo: miren el marcado contraste, ¿en verdad este será el vicario de Cristo? Básicamente eso eran los memes de aquel tiempo. Estos son los 1260 días, los 42 meses, o tiempo y la mitad de un tiempo. Todos ellos son el mismo periodo. Y este es el tiempo durante el cual la iglesia cristiana iba a sufrir bajo la opresión papal. Comenzaron en el año 538 y terminaron en 1798, cuando por medio del general napoleónico Alexander Berthier, quien arresta al Papa Pío VI cuando él estaba en la Capilla Sixtina oficiando una misa en honor a su reinado papal. El Papa Pío VI fue llevado al sur de Francia y murió en el exilio, ahí en Valencia, Francia. Entonces veamos esta gráfica. Lo que vemos aquí son los 1260 años. ¿Cómo es que se obtiene esta cantidad de años? Bueno, lo que hacemos es multiplicar 42 por 30, porque la Biblia menciona 42 meses y la medida del mes profético es de 30. Estamos hablando de meses de años, no de días. Entonces 42 por 30 nos da 1260 años.
Y también tenemos el otro periodo conocido como tiempos, tiempo y la mitad de un tiempo. Tiempos sería 2, tiempo sería 1 y pues medio tiempo la mitad, ¿no? Estamos hablando de 3 años y medio, que nos da lo mismo, 1260 años. Entonces estamos hablando del mismo periodo que inició en el año 538 hasta 1798. Este fue el reinado papal. Pero la pregunta aquí sería, ¿por qué los líderes políticos de una nación como Francia deciden darle golpe de estado al papado? ¿Por qué? ¿Por qué una nación conocida como la hija primogénita o predilecta del Vaticano se rebeló contra él? Este capítulo nos da la respuesta, pero un poquito más adelante. Ahora veamos lo que dice el verso 3 y 4. Y ordenaré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos con ropas ásperas. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están de pie delante de Dios. Bueno, aquí se introduce en la escena profética a los 2 testigos o los 2 olivos, que están totalmente equivocados quienes especulan que estos testigos podrían ser Moisés y Elías. ¿Quiénes son entonces estos testigos? Bueno, testigo viene del griego mártir. Esto significa que ellos dan testimonio de quién es Dios y quién es Jesús. Por eso son atacados por Satanás. Además, esta figura o símbolo está tomado de Zacarías, el capítulo 4. Ahí tenemos también una visión de los olivos. ¿Y qué es lo que hacen los olivos? Bueno, como las olivas daban aceite al candelabro, asimismo el Espíritu de Dios imparte poder e ilumina desde lo alto por medio de la Biblia. Por eso Zacarías hace la mención del Espíritu cuando dice, no con ejército ni con fuerza, sino con el Santo Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que le da luz al creyente? ¿Cómo es que el Espíritu Santo también puede obrar? Entendemos entonces que los 2 testamentos son los 2 testigos, pues dan testimonio de Jesús. Y el Espíritu Santo obra a través de ellos. A través de la Biblia obtenemos la luz espiritual que necesitamos. Vean esta cita del conflicto de los siglos en la página 271. Estos 2 testigos representan las escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo. Ambos son testimonios importantes del origen y del carácter perpetuo de la ley de Dios. Ambos testifican también acerca del plan de salvación. Los símbolos, los sacrificios y las profecías del Antiguo Testamento se refieren a un Salvador que había de venir, y los evangelios y las epístolas del Nuevo Testamento hablan de un Salvador que vino tal como fue predicho en los símbolos y la profecía. Entonces, Elena de White confirma que estos 2 testigos, estos 2 olivos, son el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque ellos son fuente de luz. Vean lo que dice la palabra de Dios, Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. También lo dice San Juan 5:39. Hablando de las Escrituras, dice, son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Jesús confirma que ellos son sus testigos. ¿Y qué hacen los 2 testigos? Bueno, dan luz y poder al mundo. Vean esta otra cita de Elena de White donde dice, la misión de los 2 ungidos es comunicar luz y poder al pueblo de Dios. Y entonces nos hacemos la pregunta ahora, ¿quién le da poder a estos testigos? Bueno, es el Espíritu Santo el que le da poder a la santa palabra de Dios. Vean lo que dice el verso 5 y 6. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, deben morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para hacer herir la tierra con toda plaga
cuantas veces quieran. Ahora, estos versículos hablan del poder de la palabra de Dios, porque hablan de fuego, de que devoran, de que traen muerte sobre quienes la quieren dañar. O sea, su palabra tiene poder sobre la naturaleza y sobre las plagas que vendrán. Los que continúen resistiéndose al testimonio de Jesús, se les destruirá finalmente en el lago de fuego. Ahora, la palabra de Dios ha demostrado reiteradamente su poder, incluso sobre la misma naturaleza. Con el poder de la palabra de Dios, Elías trajo fuego del cielo y sobre sus enemigos. Con el poder de la palabra de Dios, Elías cerró el cielo para que no lloviera debido a los pecados del pueblo. Con la palabra de Dios, Moisés convirtió el Nilo en sangre y trajo varias plagas sobre Egipto. O sea, por eso algunos creen que estos dos olivos son Elías y Moisés, porque se hace la mención a las cosas que ellos hicieron. Pero en realidad no fue Elías ni Moisés quienes las hicieron. Fue el poder de Dios obrando a través de ellos. Dios puso su palabra en ellos y la que tiene poder es la palabra de Dios. Déjenme decirles que ese poder no se ha apagado. La palabra de Dios sigue teniendo poder. Poder para tocar el corazón más duro. Tiene poder para cambiar la vida más torcida. Tiene poder para sanar la enfermedad más incurable. Tiene poder para resucitar muertos y expulsar fuera demonios. Yo he visto y vivido el poder de la palabra de Dios. Por esa razón, el diablo trae una bestia. Es lo que dice el verso número 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. O sea, cuando los dos testigos hubiesen terminado de dar su mensaje, su testimonio, en las circunstancias más difíciles de los 42 meses o los 1260 años, una bestia demoníaca, la bestia que sube del abismo, les haría una guerra terrible. Este es un intento de Satanás para destruir por completo la Biblia, pero sabe que al final siempre pierde. Ahora, Daniel 7:17 nos recuerda que bestia en profecía es un rey o un reino. Entonces nos preguntamos, ¿qué nación se levantó en el pasado declarándole la guerra a la Biblia de manera abierta y despiadada? ¿Qué nación se declaró atea y atacó a los cristianos y a la palabra de Dios? Este capítulo muestra la participación jesuita en la terrible matanza de San Bartolomé y otras más que le sucedieron. Como producto de la nueva moral jesuita y su eslogan de que el fin justifica los medios, Francia empezó a despreciar el catolicismo. Cuando hablamos del fin justifica los medios, estamos hablando de que el fin es purificar la iglesia, no importa cómo, matando, torturando, mintiendo. Ese era un eslogan jesuita. Algunos creen que lo inventó Maquiavelo, pero dicho eslogan parece provenir de un manual de ética escrito en 1645 por el teólogo jesuita Hermann Busenbaum, donde el autor dice: cuando el fin es lícito, también lo son los medios. Esta era la moral jesuita, y con esta ética querían acallar la conciencia del pueblo católico que se dedicó a cazar, matar y pelear en contra del protestantismo. Recuerden que en la matanza de San Bartolomé, un hecho terrible de la historia en Francia, muchos católicos quedaron traumados por lo que hicieron, por la sangre que derramaron. Y a través de este manual querían
suavizar la conciencia de lo que habían hecho, como queriéndoles decir, el fin fue purificar la iglesia, no importa cómo se hizo. Les hicieron creer entonces que si mataban familias protestantes, entonces habían hecho méritos para ir al cielo. Miren lo que dice la siguiente cita sobre esta orden. Era un principio fundamental de la orden, que el fin justifica los medios. Según dicho principio, la mentira, el robo, el perjurio y el asesinato no solo eran perdonables, sino dignos de ser recomendados. Por su filosofía y acciones terribles, los dominicos y jesuitas crearon una bestia que horrorizó al mundo. Esa bestia sería el ateísmo de Francia. ¿Por qué fue una bestia? Porque Francia se cansó de servirle al papado y de la sed de sangre de los inquisidores y jesuitas. Y entonces llegaron a decir, un Dios como el Papa o un Dios como el del Papa, mejor no creemos en nada. Y en ese sentido tenían razón. O sea, el ateísmo de la Revolución Francesa tuvo su justificación. El ateísmo de hoy no tiene en realidad justificación. Elena de White, hablando acerca de esta orden, dice que para ellos ningún crimen era demasiado grande, ninguna mentira demasiado vil, ningún disfraz demasiado difícil de llevar. Ligados por votos de pobreza y de humildad perpetuas, estudiaban el arte de adueñarse de la riqueza y el poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. Esto hizo que los franceses se cansaran de servirle. Pues en Francia todo el mundo empobreció al expulsar a los protestantes hugonotes. Únicamente los jesuitas prosperaban en la nación decaída y gobernaban con infame tiranía sobre las iglesias y las escuelas y las cárceles y las galeras. Por eso y más, Francia se cansó de servirle al Vaticano y se declaró atea al cristianismo católico vaticano, la única religión que conocían o que practicaban. Entonces Elena de White comenta lo siguiente: los resultados, o sea, según el papado, al limpiar Francia de protestantes, iban a tener una nación completamente católica, pero los resultados fueron muy diferentes de lo que Roma había procurado. Una vez que las masas se sujetaron ciegamente a sus dogmas, su obra se las volvió incrédulas y revolucionarias. Odiaron al romanismo y al sacerdocio, a los que consideraban cómplices de la opresión. El único Dios que el pueblo conocía era el de Roma. Y la enseñanza de esta, su única religión, entonces la rechazaron completamente, considerando la crueldad y la iniquidad de Roma como fruto legítimo de las enseñanzas de la Biblia. No querían saber nada de ellas. Roma había dado a los hombres una idea falsa del carácter de Dios y pervertido sus requerimientos. Por esa razón, los reformadores franceses rechazaron al papado, al Dios del papado y a la Biblia, pues la relacionaron al papado. Vean lo que dice el verso número 8. Sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. O sea, este versículo nos está diciendo que Francia se volvió como Sodoma, inmoral. Sodoma es símbolo de degradación moral. Esta fue la condición de Francia durante la Revolución Francesa. Los franceses se volvieron a promover la fornicación, el vicio y las orgías. También se le llama a Francia aquí Egipto. ¿Por qué? Porque este es un símbolo de la negación del verdadero Dios. Así como el faraón negó la existencia del verdadero Dios cuando en Éxodo 5:2 dijo, ¿y quién es Jehová para que yo le sirva? ¿No? De esa misma manera, los franceses rechazaron al verdadero Dios y entonces cayeron en ateísmo.
¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, persiguieron a los cristianos y los mataron. Quemaban las Biblias públicamente. ¿Por qué toda una nación se volvió tan obstinada en negar a Dios? Por el papado que deseaba controlar todas las coronas, religiones, conciencias y vidas de Europa con un cristianismo pagano, el cual fue al final despreciado. Por eso es que los franceses dijeron, un Dios como el Papa o un Dios como el del Papa, mejor no creemos en nada. Esa fue la conclusión a la que llegaron. Este fue un subproducto, un daño colateral que trajo la obra del papado. Como resultado de su rebeldía, arremetieron contra el supuesto vicario de Dios, el Papa, y contra la autoridad de Dios, la Biblia. Los franceses en ese tiempo atacaron todo lo relacionado a Dios. El poder ateo que gobernó a Francia durante la Revolución y el reinado del terror hizo contra Dios y la Biblia una guerra como nunca presenció el mundo. El culto a la deidad fue abolido. Se recogían las Biblias para quemarlas en las calles. La ley de Dios fue pisoteada. El descanso sabático fue abandonado. Se consagraba un día de cada 10 a la blasfemia, el vicio y las orgías. Esto es muy interesante, ¿saben? Porque la medida de la semana, ¿quién la inventó? ¿Quién la impuso? La medida de la semana, o sea, la medida de 7 para la semana es bíblica, es divina. Los franceses lo sabían y la rechazaron y crearon una semana de 10 días, 9 días al trabajo y el 10º dedicado a la blasfemia, el vicio, la fornicación, las orgías, y no aguantaron, tuvieron que volver a la semana bíblica, a la semana de 7 días, que es aceptada a nivel mundial. Aquí se cumplió lo que dice San Juan 3:19. Esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron las tinieblas más que la luz. Más tarde, estas ideologías ateas que nacieron en esta revolución, crearon el ambiente propicio para el marxismo, el materialismo, el evolucionismo, el comunismo, el iluminismo y el racionalismo, que están hoy día afectando a nuestras generaciones. Pero queremos hablar entonces acerca de Napoleón Bonaparte, quien fue un personaje principal en este periodo de la historia de Francia, la Francia napoleónica. Resulta ser que Napoleón I Bonaparte, nacido en Ajaccio el 15 de agosto de 1769 y muerto el 5 de mayo de 1821, él fue un militar y estadista francés. Fue general republicano, o sea, él promovía un estado sin rey, aunque él mismo llegó a ser rey. Y durante la revolución y el directorio, que era una forma adoptada de gobierno por Francia durante la revolución, él fue el artífice del golpe de estado del 18 de Brumario, que era una medida de calendario que tenían los franceses, ¿no? Que equivale al 9 de noviembre de 1799. O sea que Napoleón Bonaparte aprovechó la Revolución Francesa y el reinado del terror cuando se estaba finalizando para él dar un golpe de estado y llegar a ser rey. ¿Qué más llegó a ser Napoleón Bonaparte? ¿Qué más llegó a ser Napoleón Bonaparte? Fue el primer cónsul de la República a partir del 11 de noviembre de 1799. También llegó a ser cónsul vitalicio desde el 2 de agosto de 1802 hasta su proclamación como emperador de los franceses. Esto fue el 18 de mayo de 1804 y fue coronado el 2 de diciembre de ese mismo año. Además, llegó a ser rey de Italia el 18 de marzo de 1805 y coronado el 26 de mayo de ese mismo año. Él ostentó ambos títulos, o sea, de emperador y rey, hasta el 11 de abril de 1814,
y también del 20 de marzo hasta el 22 de junio de 1815. Durante poco más de una década, Napoleón tomó el control de casi toda Europa, como se ve en este mapa, ¿verdad? El Imperio francés, los reinos vasallos sometidos a Francia y los reinos dependientes de Francia. Solo tras su derrota en la Batalla de las Naciones cerca de Leipzig en octubre de 1813 se vio obligado a abdicar meses más tarde. Entonces regresó a Francia y al poder durante el periodo llamado los 100 días y fue derrotado para siempre en la famosa batalla de Waterloo en Bélgica el 18 de junio de 1815. Entonces, cuando Napoleón fue derrotado y tomado prisionero, no lo mataron, sino que lo desterraron, lo mandaron a una de las islas del territorio ultramar de los británicos, la isla conocida como Santa Elena. Ahí pues estuvo hasta el día de su muerte. Santa Elena está ahí en el Océano Atlántico, ubicada a unos 1800 kilómetros de distancia de la costa occidental de Angola en África. Ahí fue desterrado Napoleón Bonaparte. Por eso esta isla llegó a ser famosa hasta el día de hoy. Desde entonces, y debido a su lejanía e inaccesibilidad, Santa Elena sirvió como prisión de otras grandes personalidades de la historia. Bonaparte murió el 5 de mayo de 1821 a las 17:49 horas, teniendo 51 años de edad. Se dice que sus últimas palabras antes de morir fueron Français y Armée Joséphine, o sea, Francia, el ejército y Josefina. Sus restos estuvieron en esa isla hasta que en 1840, a instancias del gobierno de Luis Felipe I, fueron repatriados sus restos y entonces fueron mandados a traer en la famosa fragata Pele Paulet, o sea, por eso esta fragata se hizo famosa por trasladar los restos del gran Napoleón Bonaparte que dominó casi toda Europa en ese tiempo, ¿verdad? Y entonces, hoy día, pues los restos están en el complejo arquitectónico conocido como Les Invalides en París. Y hasta ahí llegó la ambición de este general y emperador ateo francés. Vean entonces lo que nos dice el verso número 9. Gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Ahora, quiero recordar que hicimos unas preguntas antes. ¿Por qué Francia se rebeló contra el papado? Bueno, además de las ambiciones de Napoleón por anexar reinos a Francia, sabemos que los franceses se cansaron de servir al Vaticano y a los jesuitas. Recordemos que la satánica orden jesuita fue fundada ahí en París, Francia, en Montmartre. Ahí se establecieron sutilmente hasta que del año 1570 la orden era conocida como el amo secreto de París. Los jesuitas no velaban por los intereses de la nación que controlaban, sino que desde ahí velaban por los intereses de Roma, por los intereses del Vaticano. Eso los hacía en todas las naciones donde estaban despreciables, ¿verdad? Escuchen lo que dijo Napoleón Bonaparte acerca de los jesuitas. Los jesuitas son una organización militar, no una orden religiosa. Su superior es un general de un ejército, no un simple padre de abadillo o monasterio. Y su objetivo es el poder en su forma más despótica, el poder absoluto y el poder universal, el poder de controlar el mundo con la voluntad de un solo hombre. Por eso Napoleón odiaba a los jesuitas, los cuales fueron
perseguidos, apresados o desterrados bajo su reinado. Él rompió esas relaciones contra el Vaticano. Pero hablemos un poquito antes que Napoleón llegara a tomar el reino. En ese periodo de la Revolución Francesa se dio otro corto subperiodo conocido como el Reino del Terror. ¿Qué es el Reino del Terror? Fue cuando la Asamblea en Francia proclamó un decreto que abolía la religión y la deidad. Esto fue el 26 de noviembre de 1793. Sin embargo, y gracias al Señor, este horrible y diabólico decreto fue vetado el 17 de junio de 1797, cumpliéndose lo que la profecía dice de los 3 años y medio. La profecía nos dio con exactitud el periodo que duraría este decreto contra Dios y su santa palabra. Veamos aquí entonces en este diagrama el reinado del terror. Ahí tenemos los 1260 años, del año 538 a 1798. Y tenemos la Revolución Francesa de 1792 a 1799. Recordemos que en ese año, 1799, Napoleón llega al poder. O sea, él llega al poder después que el papado ha sido derrocado, después que está terminando la Revolución Francesa. Y tenemos entonces el Reino del Terror, que es de 1793 a 1797, cuando Francia se declaró atea como Estado. Gracias a Dios, este decreto solo duró 3 años y medio, pero afectó mucho al país. Hasta el día de hoy, París, Francia, es una de las más liberales e inmorales capitales del mundo. Hay parques nudistas, usted puede llegar desnudo al parque, no le dicen nada. Hay bares nudistas por todos lados y la prostitución imperan en París. Además, abundan el homosexualismo y lesbianismo. Y muchas pinturas de desnudos en Francia solo prepararon el terreno para la pornografía. Entonces, ¿por qué se cansó Francia de servir a los propósitos del papado? Porque se cansaron de la sed de sangre del Vaticano. Recordemos que en Francia se organizó la famosa masacre de San Bartolomé el 18 de agosto de 1572, cuando Francia creyó limpiar de supuestos herejes su país. Escuchen lo que dice este comentario acerca de esa terrible matanza. No mucho menos de 8,000 personas en París y varias veces esa cantidad en el resto de Francia fueron sistemáticamente buscadas y masacradas. Es bien sabido que cuando un mensajero apresuradamente llevó la noticia a Roma, un cardenal francés lo recompensó generosamente. El Papa Gregorio XIII ordenó que se pintaran frescos y que se diseñara una medalla para celebrar el acontecimiento. Roma se regocijó con toque de campanas, con la entonación de himnos de alabanza o Te Deums por parte de coros de la iglesia y una magnífica procesión. Esta obra, realizada por los inquisidores, de los cuales la mayoría eran de Francia, eso hizo que Francia poco a poco aborreciera al papado por su dureza, por su vileza, por su sed de sangre de herejes. Entonces tenemos al conflicto de los siglos que nos dice que en esa matanza murieron 70,000 personas de la flor y nata de la nación. Según Marshall Vauban, Francia perdió casi 400,000 habitantes, unos que murieron y otros que emigraron, y 60 millones de francos se gastaron en esa masacre.
O sea, fabricantes, comerciantes, dueños de bancos y diestros artesanos se fueron a otros países, llevando el beneficio de sus habilidades con ellos. Esto hundió al país en una recesión. Sin embargo, en el Vaticano no se sufría de esta recesión. ¿Qué había en el Vaticano? Había regocijo por la muerte de estos fieles hijos de Dios. Entonces se invierten los papeles. Vean lo que dice el verso 10. Los habitantes de la tierra se regocijaron sobre ellos. Se alegraron y se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado a los habitantes de la tierra. Miren qué interesante símbolo. O sea, viene Francia y entonces se le da golpe de estado al Vaticano, persigue cristianos y católicos, quema Biblias y entonces se regocijan, así como se regocijó el Vaticano por la muerte de los supuestos herejes. Ellos se están regocijando por por haber roto relaciones con el papado. Ahora, la palabra traducida como regocijarse o alegrarse aquí es la misma que aparece en Lucas 12:19 cuando habla del rico insensato que le dice a su alma: alma, muchos bienes tienes para muchos años, reposa, come, bebe, regocíjate. Esto significa que es un regocijo egoísta, un regocijo egocentrista y a la vez satánico. ¿Por qué? Porque ellos se sentían aliviados del tormento. ¿Cuál tormento? Recuerden que la Biblia despierta la conciencia. Ellos no querían reconocer que lo que estaban haciendo estaba mal. No querían escuchar que alguien les dijera que estaban mal. No querían escuchar que el vicio, la orgía, la fornicación estaban mal. Ellos no querían ese supuesto tormento. Pero la palabra de Dios es eterna. No iba a estar muerta para siempre. Vean lo que dice el verso 11. Pero después de 3 días y medio, o sea, cuando termina el reino del terror, el espíritu de vida enviado por Dios entró en ellos. Se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Entonces oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube y los vieron sus enemigos. Bien dice aquel refrán: el que ríe al último ríe mejor. El Vaticano se regocijó con la matanza de San Bartolomé. Francia se regocija al romper relaciones con el Vaticano, con Dios y con la Biblia. Pero ahora Dios se regocija. ¿Por qué? Porque hace levantar su santa palabra, la hace resucitar ahora con más fuerza, con más poder. ¿Por qué? Porque desde que se trató de destruir totalmente la Biblia, en realidad ha recibido mayor honra que nunca. En 1804 se organizó la Sociedad Británica Bíblica y Extranjera. En 1816 se fundó la Sociedad Bíblica Americana. Y desde entonces la Biblia se ha traducido en más de 1907 idiomas y dialectos. La Biblia hoy por hoy es el libro más traducido de todos los tiempos, es el libro más vendido en cada año por muchos años. Y además, la Biblia fue el primer libro impreso cuando Gutenberg inventó la imprenta. Pero vean qué detalle nos da ahora la profecía en el verso número 13. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Por el terremoto murieron 7,000 hombres. Los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Terremoto aquí es un símbolo de la agitación que sacudió el Vaticano al separarse de Francia, su hija primogénita. Esto se cumplió cuando el Papa Pío VI es raptado y muerto en el exilio un año después. El papado entonces aquí recibe un terrible golpe, pero no sería de muerte, así nos lo dice la profecía. Sin embargo, tuvo que enfrentar algunas consecuencias. Número 1, la caída del absolutismo papal e imperial. Esto como venganza de la orden jesuita. Miren qué interesante esto, ¿no? Por haber sido disuelto. Resulta ser que la orden jesuita
recibió un revés por su ambición del poder de querer controlar al mismo papado. Entonces un papa, el Papa Clemente XIV, bajo presión también de otras naciones, mandó disolver a la orden jesuita. Pero esta orden no se logró disolver del todo, ya que ellos son diestros en el espionaje y en el disfraz. Se hicieron pasar tanto por, digamos, personas que apoyaban la Revolución Francesa, como supuestos ateos que apoyaban el reino del terror, como también sirvientes supuestamente leales al papado, y entonces empezó una guerra interna, ¿verdad?, en el papado, en donde los jesuitas, los mismos jesuitas, llegaban a matar a papas para someterlos, para hacerlos rendir. Entonces el Papa Clemente XIV, bajo presión, firmó el breve de disolución titulado Dominus ac Redemptor, donde pues mandó disolver la orden jesuita. Número 2, ¿qué más sufrió el papado? Bueno, tuvo que sufrir la Revolución Francesa, el imperio y la compañía jesuita. Por eso es que el imperio de Francia le dio nuevamente a la compañía de Jesús una credibilidad inesperada. Aunque Napoleón I odiaba a la orden jesuita, los jesuitas tomaron disfraces para poder sobrevivir en esa Francia napoleónica. Los demás reyes napoleónicos ayudaron más abiertamente a dicha orden. Otro de los puntos que sufrió el papado fue la Declaración de los Derechos Humanos, donde se habla de la libertad de culto, algo que no le gusta al papado, ni la libertad de conciencia. También se habla de que las personas ya no serían martirizadas por sus creencias. También el papado tuvo que sufrir la nacionalización de los bienes de la iglesia por parte del Estado. O sea que el Estado se apropió de muchos bienes y propiedades de la iglesia. Entre ellos, Italia tomó varias de las propiedades que después le tuvieron que devolver cuando se dio el Tratado de Letrán en 1929. Cuando se dio este punto, en Francia se confiscaron las propiedades de la sociedad jesuita para beneficio de la corona. Además, a ninguno de sus miembros se les permitió permanecer en el reino a menos que renunciaran a sus votos y juraran sujetarse a las reglas generales del clero francés. Bueno, esto es algo que los jesuitas saben hacer bien, disimular lealtad, pero al final deseaban atacar al mismo papado que los había traicionado. Pero vemos que la profecía habla de la 10ª parte. La 10ª parte de la ciudad se derrumbó, no toda, pero sí la 10ª parte, lo que significa que las relaciones entre el Vaticano y Francia se derrumbaron en ese tiempo. También habla de 7,000 hombres que murieron. Esto significa que de las 10 partes se perdieron 7 y quedó un grupo pequeño de sobrevivientes que restablecieron el cristianismo. Por eso dice que se volvieron en adoración al verdadero Dios. Pero la palabra hombres aquí es muy interesante porque viene del griego onómata antropos y puede significar nombres o títulos de personas. Por eso algunos intérpretes lo aplican a los títulos, categorías u órdenes que fueron abolidos durante la Revolución Francesa. En este periodo, órdenes como los jesuitas fueron abolidas, también la orden de los Illuminatis fue perseguida, el papado con todos sus títulos fue herido, incluso hubo una guerra interna entre el papado y los jesuitas, y fueron los jesuitas quienes ganaron esta guerra, ya que en 1814 lograron hacer rendir al papado y someterlo. Desde entonces hay 2 papas, el Papa Negro y el Papa Blanco. Y quien en verdad domina el Vaticano es el Papa Negro, el general de la orden jesuita. Por eso Francia, la hija primogénita, se separó del Vaticano y persiguió a los perseguidores durante ese tiempo de la Revolución Francesa, y el reino del terror, dice esta cita,
Al fin había llegado el día de la retribución. Ya no eran los discípulos de Jesús los que eran arrojados a las mazmorras y a la hoguera. La despiadada Roma sentía ya el poder mortífero de aquellos a quienes ella había enseñado a deleitarse en la preparación de crímenes sangrientos. Los cadalsos se teñían con la sangre de los sacerdotes. Las galeras y las prisiones en donde antes se confinaba a los hugonotes se hallaba ahora llenas de los perseguidores de ellos, sujetos con cadenas al banquillo del buque y trabajando duramente con los remos. El clero católico romano experimentaba los tormentos que antes con tanta prodigalidad infligieron sus iglesias a los mansos herejes. La retribución. Vean esta gráfica. En esta gráfica vemos el final de los 1260 años que terminan en el año 1798. ¿Qué es lo que vemos acá? Bueno, en 1534 nace la orden de los jesuitas. Pero en 1773 el Papa Clemente XIV disuelve dicha orden por su ambición al poder. Y en 1776 nacen los Illuminati de Baviera como un grupo que va a tratar de mantener a los jesuitas vivos. Y entonces en 1792 viene la Revolución Francesa y aquí tenemos el reino del terror. En ese periodo fueron expulsados y matados y apresados los católicos y también algunos pocos protestantes que quedaron en Francia. En 1800 pues nace la orden de los masones o francmasones ahí a finales de 1700 y principios de 1800. Entonces vemos aquí que en este diagrama se nos presenta el momento en el cual los jesuitas están siendo expulsados y ellos toman diferentes disfraces para poder sobrevivir a ese periodo y atacar, vengarse del papado y llegarlo a someter. Conclusiones de lo que hemos aprendido en este estudio. Dios tiene sus dos testigos, el Antiguo y Nuevo Testamento, dando luz en tiempos de tinieblas. La Biblia es nuestra única salvaguardia ante los engaños que Satanás traerá para este tiempo final. La Biblia ha sido atacada y será atacada por Satanás porque es la palabra de Dios, pero nunca podrá triunfar contra ella. El diablo usa poderes políticos y religiosos para atacar a su santa palabra y a aquellos que la guardan, pero si confiamos en su promesa, saldremos más que vencedores. Y la última conclusión es que la Biblia no ha perdido nada de su poder. Es más, el escritor Robert Anthony, quien escribió el libro Sentiment de Napoleon sur le Christianisme, basándose en documentos oficiales y relatos de testigos quienes hablaron con Napoleón mientras estuvo exiliado esos 6 años en la isla de Santa Elena, asegura que Napoleón se convirtió a Dios y se entregó a Cristo. Entre lo que dijo sobre el cristianismo estando en la isla, se resalta la siguiente declaración: todo proclama su existencia, dijo Napoleón. La inquietud del hombre es tal que solo puede aplacarla el misterio maravilloso del cristianismo. ¡Qué maravilloso! Napoleón Bonaparte también se entregó a Dios. ¿Y tú qué harás? El capítulo 11 finaliza con el toque de la séptima trompeta, el cual se dio en 1844 y nos recuerda que inició el tiempo del fin e inició el último periodo de gracia. Por eso, busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Además, nos recuerda que pronto Cristo tomará los reinos de este mundo que se ha ganado con su sangre. Es a Cristo quien le pertenecen los reinos de este mundo y no a los poderes humanos o satánicos que puedan levantarse a intentarlos tomar.
También nos recuerda que ya inició el juicio de los muertos y sobre quienes destruyen la tierra, así lo dice el verso 18. Y nos recuerda que el acceso al lugar santísimo está abierto para todos aquellos que, como Napoleón, busquen misericordia. Por eso yo quiero animarte a buscar misericordia en esta hora, en esta oportunidad. Mientras hay gracia, busca misericordia. Quiero preguntar, ¿cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? Ningún libro ha sido tan amado y tan odiado, tan reverenciado, tan condenado como la Biblia. Hay quienes han sufrido la muerte por su causa. Otros se han convertido en asesinos creyendo así honrarla. La Biblia ha inspirado los hechos más nobles y más desagradables del hombre. Se han levantado guerras en sus páginas. Revoluciones han sido alimentadas por ella y reinos han caído por sus profecías. Pero lo más lindo es que miles de personas, millones de personas, han encontrado vida nueva y pleno sentimiento de vida por medio de la santa palabra de Dios. Léela todos los días de tu vida. ¿Cuántos se proponen leerla? Yo te animo a eso. Quiero orar por ti. Querido Jesús, hoy en esta hora hemos estudiado un capítulo muy interesante que nos muestra el levantamiento de un poder diabólico contra la palabra de Dios. Quiso destruir tu palabra, quiso destruir a aquellos que predican tu palabra, pero no pudo. Este reino también llegó a su fin, duró muy poco tiempo. Eso nos habla del poder de tu palabra. Por eso hoy abrimos nuestros corazones. Tócanos, restáuranos, sánanos. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.